Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast del programa de embajadores turísticos, en donde hemos destacado a enero como el mes del turismo cordillerano. Para esta ocasión nos acompaña Daniel Romo. Daniel, muchas gracias por acceder a conversar con el programa. Hola Jesús, muchas gracias a ti por invitarme a esta instancia. Bueno, Daniel, tú eres director de la Fundación Senderismo y Naturaleza Educación, CINE también, ¿cómo se llama? Bueno, nos gustaría saber un poco más cómo nace esta fundación, qué motivaciones hay detrás para poder llevarla a cabo y cuáles son las ideas, cuáles son los fundamentos que tiene. Si pudiéramos partir con eso. Mira Jesús, si tú me preguntas por las motivaciones que hubieron, yo creo que en un principio no sabía que iba a pasar esto, pero partió porque yo estudiaba una carrera científica del área de las ciencias naturales y además hacía montañismo. Yo practicaba escalada y montañismo, entonces como que se mezclaba mucho el hecho de ir a la montaña y poder interpretar y encontrarle una razón, entender el porqué de las dinámicas ecosistémicas, cómo se relacionan los elementos vivos y no vivos de la naturaleza. Entonces por ahí yo creo que fue la motivación inicial que después culminó en que con un amigo justamente de esa carrera en lo de Conce, que era Gerson Echeverría, queríamos hacer un grupo donde mucha gente que tenía ganas de salir a la naturaleza y no había un grupo donde poder juntarse, tuvieran ese espacio y nos pudiéramos juntar y salir a disfrutar de la naturaleza y hacer senderismo, trekking, subir montañas en esa época. Y básicamente esa fue la motivación previa a la fundación. Ahora si me preguntas también como cuáles son los objetivos de la fundación, justamente han ido por esa misma línea, pero ya como una organización más seria más adelante. Y el objetivo haciendo algunas cosas que, por ejemplo, pueden ser, no sé, guiados, puede ser un taller en colegios o muchos tipos de actividades, siempre tiene inherentemente esta motivación de volver a reconectarnos con la naturaleza. Esa es la idea que nosotros tenemos, que el ser humano vuelva a la naturaleza y disfrute los beneficios de estar conectado con la naturaleza, porque son innumerables los beneficios. O sea, por eso que hay países donde incluso se toma como terapia y como medida de salud pública la conexión o estar en contacto con la naturaleza. Justamente en ese sentido, Daniel, preguntarte por algo que conversamos anteriormente. En base a esta metodología que tú propones como método, ¿no es cierto?, tanto de trabajo, pero como también de poder acceder al conocimiento del entorno natural, ¿no es cierto?, una metodología de interpretación del patrimonio natural. Bueno, básicamente que tú nos puedas contar qué significa eso, ya qué significa esa metodología, en qué consiste y finalmente qué beneficios son los que tú visualizas en ella. Mira, esa metodología que yo te comenté que propongo para abordar actividades que sean realizadas al aire libre, como por ejemplo, no sé, una actividad turística, una actividad tal vez de un colegio, eh, o simplemente una persona que quiera salir a recorrer un espacio natural, tiene que ver con que aprovechar los beneficios, las potencialidades de tres disciplinas. Una, el senderismo, otra la interpretación patrimonial y otra la terapia de naturaleza. El senderismo, bueno, básicamente es la forma de deambular o cómo habitar el territorio desde las ciencias sociales y específicamente la geografía cultural. Se sabe cómo esto tiene un impacto a nivel de colectivo como sociedad que propende de alguna forma a adquirir simbolismo al habitar el territorio y es de alguna forma eso propende a la protección de esos ecosistemas. La educación ambiental también tiene que ver con eso, a generar cambios actitudinales que nos ayuden a tener una actitud más proambiental. Y el otro núcleo fuerte es la interpretación del patrimonio, que es lo que hablábamos ese día, que es una metodología que
que nace en los parques nacionales de Estados Unidos y que básicamente ocupa la teoría del constructivismo, que son teorías del aprendizaje que hicieron psicólogos, y es cómo yo puedo hacer que por ejemplo, en un guiado en la montaña, entregarle no solamente información a la persona como guía, sino que entregar conexiones tanto intelectuales como emocionales, hacer que la persona cree sus propios aprendizajes o, por decirlo de alguna forma más vulgar, sus propios apegos o cariños, se encariñe con la montaña y con lo que le están entregando, y eso no se le olvida más. Y eso creo que por mi experiencia es la mejor forma de hacer educación ambiental, entregar este contenido un poco más emocional, como tocar la vibra, que le llaman el insight. Claro, desde la experiencia básicamente, ¿no es cierto? Claro, porque si yo, por ejemplo, lo que pasaba o nos pasaba mucho en el colegio, me hablaban de ciencias naturales y me tenía que aprender de memoria, no sé, la tensión superficial, o en física la tensión superficial, y que los bichos, no sé, necesitan agua, las células hipertónicas, etcétera, etcétera. Pero después, cuando yo voy a la naturaleza y estoy viendo que un bichito, un insecto camina sobre el agua y entiendo que eso es por tensión superficial, es muy distinto porque te genera un aprendizaje, como se llama, significativo, y esas experiencias que uno intenta entregar en estas metodologías de interpretación del patrimonio se agarran de eso. Entonces, cuando yo te quiero, por ejemplo, hacer un guiado en la montaña y te cuento algo que tiene pertinencia con tu vida, algo que hace una conexión emocional contigo, porque tú sabes de lo que estoy hablando, tal vez tuviste una experiencia con relación a eso, no es lo mismo que aprenderse de memoria lo que te están repitiendo como una receta. La idea igual es a ir agarrando los elementos que van apareciendo en el momento, es muy dinámico en ese sentido la interpretación patrimonial. Y por último, que todo esto es una mezcla de metodologías que de forma sinérgica aportan mucho a estas actividades del turismo o cualquier otra actividad. Menciono el turismo porque es un contexto muy idóneo para esto, pero también puede ser cualquier actividad, por ejemplo, de un colegio o lo que sea desarrollado al aire libre. Y en ese sentido, lo otro que es importante mencionar es la metodología de baño de bosque o la terapia de naturaleza. Tiene muchos nombres en realidad, porque esto igual es algo nuevo, pero que en la literatura científica está muy documentado los beneficios que trae para el ser humano en muchos sentidos estar conectado con la naturaleza con los 5 sentidos. Baño de bosque viene de ahí, no es como que va a haber una ducha en el bosque o algo así, tiene que ver con que con tus 5 sentidos te conectes en un estado mental que es más contemplativo, o sea, estar totalmente presente en el aquí y ahora, y a nivel fisiológico empiezan a pasar cosas en tu cuerpo, como que baja el nivel de cortisol, que es el responsable del estrés, de la ansiedad. Bueno, básicamente lo que es el sistema simpático se apaga y se enciende el parasimpático, que es el que tiene que ver con estar relajado en estado de bienestar, tanto fisiológico como de sensación de percepción. En ese sentido, Daniel, hacerte la última consulta, que básicamente todo lo que tú nos señalas, poder también llevarlo a ciertos lugares. Y en ese sentido, preguntarte por las ventajas que ofrece el patrimonio natural, o algunos lugares que tú identificas también dentro de lo que es la octava región. Si tú pudieras darnos alguna señal, algunas luces de qué lugares son relevantes. Como para llevarlo a ese contexto de lo local de la octava región, la octava región es sumamente importante justamente para desarrollar este tipo de actividades, porque es una zona donde hay un ecotono. ¿Qué quiere decir un ecotono? Donde hay una transición entre ecosistemas de todo lo que viene del norte, lo del sur y un poco lo más de la cordillera con lo de la costa. En esta zona se mezcla todo, entonces los ecosistemas que podemos tener en la cordillera, no sé, pues, o sea, cualquiera que ha ido a la cordillera y se ha adentrado en un bosque lleno de lengas que le cuelgan las barbas de viejo, ese olor, esa humedad, ver el lecho, escuchar las ranitas, las aves, el chucao que suena en todos lados. Todo ese ambiente, pucha, es algo idóneo, casi perfecto para realizar este tipo de actividades. Sobre todo porque
se sabe, o sea, no es algo que digo yo, se sabe, comprobado científicamente, que estos lugares tienen un mayor efecto en la salud, en los beneficios que le entrega la salud al ser humano, porque hay unas moléculas que están en los bosques que se llaman fitoncidas, y esas, además de todo lo hermoso y todo lo que se está pasando, te ayudan a mejorar el sistema inmunológico. Y eso lo menciono porque en el contexto de pandemia que estamos viviendo se debería tomar en cuenta lo importante que es para el ser humano estar en contacto con la naturaleza, porque ¿qué es el virus ataca más le hace más daño a la gente que está inmunodeprimida. Y se sabe que el bosque, estas experiencias de conexión con el bosque o con la naturaleza, ayudan a mejorar el sistema inmunológico. Y eso está comprobado. Entonces, si tú me preguntas en el contexto local, yo creo que estos bosques que hay aquí en la región son perfectos para ir a desarrollar este tipo de actividades. Justamente eso, algo en particular, algún nombre, algún dato que tú nos puedas dar respecto a eso. Mira, depende, porque si me hablas, estamos hablando en contexto de montaña, entonces en contexto de montaña debería ser el bosque caducifolio, que es el que uno va cuando, por ejemplo, cuando vas a Shangri-La y pasas por esos bosques de lenga, o en una quebrada que es un poco más húmedo vas a tener otro tipo de especies, pero ese tipo de bosque son idóneos, o sea, no sé, por mencionarte algo, los de Shangri-La, los que están cerca de la Laguna El Laja, Alto Biobío. Alto Biobío es un lugar espectacular para este tipo de actividades. No sé, pues allá en Ralco, uno está al ladito de... No hay ni siquiera, bueno, lugares que son accesibles, me imagino, Ralco, Shangri-La, por el Antuco, que tienen este tipo de bosque que estamos hablando. Perfecto, perfecto. Daniel, te agradecemos por esta breve conversación. Creo que es súper interesante el tema de cómo abordar, ¿no es cierto?, el conocimiento de nuestro patrimonio natural, que es una cosa súper valiosa, algo único, ¿no es cierto?, del cual tenemos y merece, ¿no es cierto?, que tengamos mayor conciencia y conocimiento del contexto natural en el cual vivimos y habitamos. Entonces, súper importante poder abordarlo de esa manera. Y muchas gracias por compartir esta información, este conocimiento que tú tienes, que sin duda va a ser relevante para quienes los quieran escuchar en cualquier momento y en el futuro. Así que muchas gracias, Daniel. No, muchas gracias a ustedes también por la invitación, y cualquier cosa, estamos en contacto. Y a reconectarnos con la naturaleza, ese es el mensaje. Muchas gracias.